Efesios capítulo 3, desde el versículo 17 hasta el versículo 19, y lo vamos a leer para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Recuerde que le hemos titulado a este mensaje "Cómo encontrar ánimo para cada día", y nos basamos en el consejo de la palabra del Señor. Ya tenemos listo la escritura. Vamos a Efesios capítulo 3 y leeremos los versículos 17, 18 y 19 para la gloria de Cristo Jesús. Y dice así la palabra. Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra, y también que el Señor pueda tocar cada parte de nuestro ser para ser ministrados por ella. ¿Cómo encontrar ánimo para cada día en estos tiempos que ahora vivimos de incertidumbre, de temor, donde el ser humano se siente inseguro y descontento por lo que estamos pasando, por la falta de trabajo, la inestabilidad emocional de cada hombre? Yo quiero decirle, hermano, que sin Dios no podemos lograr sacar o salir hacia adelante. Es necesario saber que para Dios no hay nada imposible. Mucha gente tiene un profundo sentimiento de inseguridad acerca de sí mismo. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de el ánimo? Para saber qué es el ánimo es la fuerza, la energía para hacer algo hacia adelante, para resolver algo que hemos emprendido en la vida. Ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y efectos para poder comprender. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice el consejo de la palabra del Señor? Volvamos una vez más a Efesios capítulo 3 y el versículo 17, cuál es la parte de Dios para el bienestar de cada uno de nosotros. Para que habite Cristo por la fe. Nuestro servicio a Cristo es por medio de la fe. No hacemos las cosas para hacernos ver bien delante de la gente. No hacemos las cosas por sentirnos bien. Hacemos todas las cosas que emprendemos primeramente por la fe en Cristo Jesús. Yo sé que detrás de esa cámara hay mucha gente necesitada de palabras de aliento, palabras de ánimo. Acuérdense que el Señor Jesucristo claramente en su palabra dice: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cada vez que nosotros atendemos o acudimos al consejo de la palabra del Señor, Él nos inyecta esa vida, Él nos da esa certeza. Y en el Señor tenemos la confianza de emprender, de que las cosas que comenzamos también podemos terminarla. Y no vamos a dejar las cosas en la vida al medio o mal hechas, sino las cosas que emprendemos, la emprendemos siempre poniendo nuestra vida, nuestros conocimientos, nuestras manos y sobre todo nuestra voluntad en las manos del Señor. Y por eso la Escritura dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ha habido personas que se me han acercado y me han dicho: hermano,
usted siempre se ve muy alentado, muy animado. Es que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Y cuando el hombre se siente confiado en Dios, no le da temor alguno de las cosas que puedan venir a nuestra vida, ya que mucha gente tiene un profundo sentimiento de inseguridad acerca de sí mismo, porque no puede aceptarse tal como son, hermano. Nosotros tenemos primeramente rogarle a Dios que nos quite una mente de complejos, una mente de insatisfacción, una mente de desánimo. Este es el día que el Señor ha hecho. Por el Señor hoy en este día, las cosas que voy a emprender, debo de realizarlas. Porque el Señor en su palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, óigame bien, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando. ¿Qué va a ir perfeccionando Dios en nosotros como creyentes? Ya que Cristo habita en nuestros corazones, Él va a ir gobernando nuestra mente, nuestras emociones, nos va dando esa templanza en los sentimientos, de que cuando venga incertidumbre, que cuando venga ciertos temores, afirmarnos en el Señor, confiar en el Señor y permanecer en el Señor. Porque no puedo aceptarme a mí mismo. Mucha gente dice, hermano, yo no me puedo aceptar a mí mismo. Y cosas que quiero emprender. Hay un ejemplo muy breve y muy práctico. Hay mucha gente que emprende algo, y aún estamos hablando dentro del pueblo del Señor. Si el Señor te llamó, el Señor te guiará. No vengamos a ver a qué le tiro o a qué latino con las cosas del Señor, de que pues tal vez el Señor me llamó para predicar, pero no debo esa respuesta. Acuérdese, hermano, que usted y yo solamente somos portadores de la gracia de Dios. Un portador solamente lleva y comparte, y el que hace la obra es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso nosotros, si vemos una vez más en Efesios capítulo 3 y el versículo 17, nos habla de quién es el que habita en nuestros corazones, y nosotros decimos por la fe, Cristo Jesús es el que habita en nuestros corazones. Si en verdad Cristo Jesús es el que habita en nuestros corazones, ¿cuál debe ser nuestra postura como hijo de Dios? Mantenernos confiados, mantenernos glorificando el nombre del Señor. Acuérdese que la Escritura dice que el gozo del Señor, ¿qué es? Nuestra fortaleza. Y si nosotros tenemos ese gozo del Señor, ese gozo nos mantendrá sanos, saludables, pero sobre todo en esa armonía para la gloria del Señor, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué dice ahí la epístola de Juan? Que Dios es amor, y Dios en su palabra dice que nos mantengamos arraigados y cimentados por amor. ¿Por amor a qué? Por amor a Cristo Jesús. Por eso debemos definir bien la palabra que es ánimo. Ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones y efectos, de poder comprender. Y Pablo, o el escritor a los Efesios, nos habla de que a él se le fue revelada lo que es habitar Cristo por la fe en nuestros corazones, que debemos de darle gracias a Dios en todo y por todo, porque eso es bueno, darle gracias a Dios en todo y por todo. Ahora el Señor nos habla de que nosotros debemos estar arraigados. Qué importante es estar arraigados en la palabra, porque nos unimos en el Señor por medio de la fe. La fe en el Señor es la que nos mantiene firmes
en estos momentos de adversidad, en estos momentos de conflicto, en estos momentos de angustia, en estos momentos de debilidad. Por eso, hermano, usted primeramente debe de quitarse esa mente negativa, que debe aceptarse tal como Dios lo formó, que no estoy feliz como me veo, que me miro mal, que me siento mal, que estoy así, que me siento de esta manera, que no estoy de gusto o conforme como me veo, que es como si me falta por acá, como si me debo hacer un arreglito, hermano. Todas esas cosas vienen sobrando. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros en nuestro corazón nos arraigamos con Cristo y nos cimentamos en Cristo, oiga bien, las adversidades pueden venir como tempestad a nuestras vidas, pero nada de las cosas terrenales nos moverá de nuestra fe. Por eso nosotros debemos de entrar un poquito más al fondo. Que Dios quiere que aprendamos que nuestro valor no está en lo que hacemos. No, yo puedo hacer muchas cosas para hacerme ver bien o sentirme bien. No, el verdadero gozo, la verdadera felicidad está en el Señor. Porque el salmista dice allá en Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él hablaba de una fe. Él hablaba de que estaba arraigado y cimentado en la perfecta voluntad de Dios. Ahora, nosotros debemos de inclinarnos en esa misma fe, que Dios quiere que aprendamos que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quién somos en Cristo. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y si Dios le llamó, poderoso es Dios para guardarlo. Y si Dios le trajo a usted a su camino, es para que usted fuese salvo. Acuérdese que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer con la gente que se siente insegura, con la gente que se compleja por todo, con la gente que critica todo, con la gente negativa? Es que ellos, sin darse cuenta, están entrando en el plan del adversario, porque el plan del enemigo es engañarnos para que nos basemos en nuestro valor y en nuestras obras. Él trata que nos enfoquemos más en nuestras faltas y defectos, y el enemigo quiere que tengamos una opinión pobre de nosotros mismos. Espero que me esté escuchando en este momento y que podamos participar en lo que el Señor tiene para usted y para mí. Cómo encontrar ánimo para cada día. El enemigo, en su función, en su trabajo, recordemos que dice allá en el Evangelio de Juan que Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero ¿por qué se apareció el Cristo de la gloria? Para deshacer todas esas obras del diablo. El enemigo quiere que nos sintamos miserables y que no receptimos antes las bendiciones de Dios, porque creemos que muchas veces no lo merecemos. Es que Dios no hace acepción de personas. Dios honra a aquellos que le honran. Y por eso este escritor a los Efesios, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los creyentes: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces. Ahí vamos profundizándonos un poquito más. Seamos, ¿qué dice la palabra? Plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite que yo sufra? No es que Dios no quiere que tú sufras. Dios nos pasa por el fuego, y la Escritura dice que aunque pases por el fuego,
las llamas de Él no llegarán ante ti. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Ahora, sabemos que el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, a Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Él tiene un trato con cada uno de nosotros. Cuando digo que el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, al Dios que tú has recibido por la fe, a Él sea la gloria. Tiene un trato con cada uno de nosotros. Es que Dios está tratando individualmente con cada uno de nosotros. Porque necesitamos ser probados para pulirnos, para santificarnos, para que mientras el hombre esté pasando esa situación agonizante, desesperante, no claudique en la fe, sino que mantenga su confianza y su esperanza en el Señor, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y libre será. Ahora el Señor por esta palabra nos habla que seamos plenamente capaces de comprender. Dios quiere que entendamos cuál es el propósito, y es muy importante tener un sentido positivo en cuanto a la autoestima, al valor y a la dignidad propia. Oiga bien lo que le quiero compartir, porque esto es parte del ánimo, hermano, hermana, amigo que me está sintonizando en esta hora del día, que Dios desea que nosotros tengamos un sentido positivo sobre el autoestima, al valor y la dignidad propia. Vámonos a una cita más de la palabra del Señor y vengamos a lo que dice el consejo de la palabra. Venga conmigo a la escritura y vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, porque estas son palabras de Dios y la palabra del Señor jamás volverá vacía. Leamos en segunda de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 7. ¿Qué dice el Señor por su palabra? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Oiga bien, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Poder qué, hermano? Realizar lo que tanto tú anhelas. Dios te llamó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Él nos ha dado un espíritu de poder. ¿Poder qué? De poder ser positivos, de poder culminar las cosas que emprendemos en la vida. Que no te des por vencido que a esto no le hallo, que a esto no lo figuro, a esto no le encuentro, hermano. Tengamos paciencia en Dios. Confiemos en Dios. No desmayemos. Es que, hermano, yo he perdido mi trabajo, yo he atravesado tantas cosas, me siento inestable, me siento inseguro, estoy descontento porque la gente no aprecia mi esfuerzo, mi sacrificio. Mi pregunta es, entonces las cosas que estamos haciendo en la vida, ¿lo hacemos para quedar bien con la gente o para honrar a Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Por eso la Escritura dice, porque Dios, lea conmigo, porque esto es hermoso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere Dios? Que primeramente emprendas y no te des por vencido. Acuérdate que en esta vida, hablando terrenalmente, ninguno de nosotros como terrenales nacimos conociendo o aprendiendo o sabiendo todas las cosas. En la vida hemos ido aprendiendo aún de nuestros errores, aún de nuestras faltas, aún, como dice en inglés, de nuestros mistakes, de nuestros errores y faltas. Ahora, Dios quiere que esos errores y esas faltas, ¿qué aprendiste? Hacer las cosas mejores y en su orden. Dios eso es lo que anhela,
que todo cristiano o toda persona acepte que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No temas de las cosas. Mire, si usted no emprende a hacer algo, nunca va a conocer su potencial. Muchas veces decimos, no, es que yo soy un inútil. No, quítate eso desde este momento. Es que yo no se me memoriza las cosas. Quítate eso poco a poquito. Acuérdate, como dice la Escritura, que vamos como la luz de la aurora, que vamos de aumento en aumento, de poder en poder y de triunfo en triunfo. Aquí miramos claramente lo que Dios nos dice por su palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder emprender algo, poder lograr hacer algo, poder ser mejores personas, poder ser mejor esposo, poder ser mejor hijo, poder ser mejor ser humano. Amor. Recordemos que Dios es amor. Por amor a Dios es que yo no debo de participar en el pecado. Por el amor que Dios tiene para mí, o el amor que debo expresar para Dios, debo de tolerar a mis hermanos. Debo de aprender a comprender a mis hermanos. Debo de saber aprender a oír, porque hay que ser presto para oír y tardo para hablar. Por amor a Dios, debo de saber que de toda palabra obscena que sale de mi boca, voy a ser condenado. Ahora, aquí claramente la Escritura nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. No vengamos como mucha gente que se justifica en un error en la vida. Todos nosotros, como seres humanos, estamos propensos a una caída. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos liberte, que Dios nos dé esa fuerza cuando venga la tentación o cuando venga la adversidad, que nos mantengamos firmes para seguir hacia adelante. Pero cuando dice dominio propio, no nos justifiquemos, es que el hermano me hizo, o es que el diablo me engañó, es que yo no pude. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa debe ser una palabra de ánimo para nosotros. En este día que usted va a emprender algo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para estar seguro de quiénes somos y para querernos de verdad, Dios nos ama. Una vez que estamos arraigados y cimentados en el amor de Dios, vamos a poder mantenernos firmes. Como Medrac, Sadrach y Abednego, que ellos no se postraron a la imagen y todavía como si pareciera que se le estaba dando una oportunidad, y ellos dijeron, nuestro Dios, si Él quiere librarnos, lo va a hacer, y si no, pues sabemos que si vamos a morir no inclinándonos a los dioses paganos. ¡Qué fe de estos hombres, hermano! Esa debe ser la actitud positiva de todo creyente. De que ahora que estamos en medio de esta pandemia, no tengamos miedo, hermano, de que por ahí no voy a la iglesia o no salgo de la casa porque peligro a contagiarme. Óigame bien. La Escritura dice que la hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero llevarle a una cita más por el consejo de la palabra del Señor, y venga conmigo a Salmo capítulo 1, porque estamos hablando acerca de el ánimo. ¿Y qué es el ánimo? La confianza de poder realizar, comenzar a hacer algo, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando. Tú eres lo que eres, no por lo que tú puedes hacer o por lo que sabes hacer. Eres lo que eres por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad del Señor. Somos lo que somos, hermano. Yo le comparto este breve testimonio. Estoy aquí compartiéndole esta palabra. Y ahora si usted me ve de esta manera vestido, en otro tiempo
se hubiera sorprendido. Porque, hermano, el Señor me sacó de las pandillas, el Señor me sacó de las drogas. ¿Y cuántas veces quise dejar las drogas y no pude? Y muchas veces mi madre me llevó a un centro, hermano, de curación, donde supuestamente dice que hacen limpia, un campo blanco donde hacen magia, brujería, encantamiento, para que yo pudiera dejar aquella clase de vida. Y fue en vano todo ello, hasta que el Señor Todopoderoso, y a su nombre sea la gloria, a Cristo Jesús, se reveló a mi vida. Pude dejar aquella manera de vestir, pude dejar aquellos hábitos. No sé cómo o de qué manera, pero el vicio que estaba muy arraigado a mi ser, al momento o al tiempo que Dios, porque fue un trato entre Dios y mi persona, ese día que Dios me tocó, ese día que Dios, hermano, créame, llegué a la iglesia. No en buscar novia, no llegué a la iglesia porque a ver qué iba a pasar o a ver a quién iba a robar. Llegué a la iglesia porque un carro de patrulla me estaba siguiendo y dije, bueno, no hay otro lugar más seguro que me meta a este lugar, y me metí a ese lugar. ¿Cuál era? La iglesia. Yo sin darme cuenta, pero el Señor era el que estaba guiando mis pasos. Bendito el nombre del Señor. Cuando llego a ese lugar, no solamente me quedé a la expectativa dentro o no dentro, fue el mismo Espíritu de Dios. Y mire, óigame bien, antes que yo entrara a ese lugar, considerado como iglesia, me había inyectado un poco de heroína con cocaína. Me había tomado todo el día porque tenía una misión, tenía que hacer algo, y no era algo bueno. Era lo peor, quitarle la vida a un hombre. Y ese día lo iba a hacer, pero la escritura se cumple donde dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y ahí es donde Dios, en sus pensamientos, vio que yo era un miserable, un pecador, uno que no valía la pena ante los ojos de los hombres. Pero Dios tenía un propósito, tiene un plan con cada uno de nosotros. Llegué a esa iglesia. Me metí al baño, traía una arma y la metí ahí entre la basura, y vuelvo a tomar la arma y escuché a aquel hombre predicando, hablando la palabra del Señor. De repente sentí que algo se metió en mi corazón y explotó. Cuando todavía no hace la invitación, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Ya el Señor me había llevado al altar. Ya el Señor me estaba tocando. Ya el Señor me estaba quebrantando. Ya el Señor estaba habitando, arreglando mi corazón. Cuando me levanto de ese lugar, la arma que traía se me cae. La vuelvo a tomar y salgo. Y puedo comprender que había unos cielos lleno de estrellas, y era el Señor mostrándome su misericordia. Y ahora que todo desde el 94 hasta este día, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y aquí la escritura nos dice, lea conmigo, en Salmos capítulo 1 y versículos 2 y 3, sino que en la ley del Señor está su delicia. Este es ánimo, hermano. Nuestra delicia es honrar a Dios, agradecer a Dios, y leer la palabra que nos alimente de esa esperanza, leer la palabra que nos da esa fuerza, ese empuje para salir de esa condición emocional de tristeza, de enfermedad, de angustia. En el transcurso que tengo sirviendo al Señor, he visto muchas cosas. He visto cómo personas Dios le da oportunidad, y aún en ese padecimiento, en ese sufrimiento, la dureza de los corazones. Gracias a Dios por tocar este corazón.
Gracias al Señor, porque el Señor vio que no tenía yo la oportunidad de cambiar, pero Él dijo, yo así me lo imagino, lo que la sociedad no puede hacer, lo que la cárcel no pudo lograr, lo que el lugar de rehabilitación no pudo cambiar, lo haré yo. Y Él le hizo esa obra. Y hasta aquí todavía el Señor sigue haciendo esa obra. Hasta aquí el Señor sigue moldeándome. Hasta aquí el Señor sigue trabajando en mi vida. Pero hay algo en que yo me deleito. Y esa es la palabra del Señor. Que cuando me siento un poco desanimado, porque sí ha habido momentos, hermano, no le voy a mentir. Espero en Dios. Busco de Dios. Veo lo que el Señor ha hecho en todos estos años y digo, volver atrás, ni loco. Volver atrás, no hombre, ¿cómo? Si hasta aquí Dios me ha guardado, hasta aquí Dios ha velado la guardia, hasta aquí he visto la mano del Señor, cómo me ha ayudado en mi escasez, en los momentos donde, hermano, créame que Dios es bueno, bendito Dios. Cuando recién me había casado con mi esposa, nosotros nos separamos, tanto con mi esposa como su servidor, de nuestra parentela, porque creímos en la palabra. Y agarramos un apartamento muy sencillo aquí por Southgate. Y en ese apartamento, el closet, óigame bien, le dimos ese closet que está un poquito grande, será unos 4 pies por ancho y unos 8 pies de largo. Ahí metimos un pedazo de colchón y le dijimos a la niña, a la hija de mi esposa, que también es mi hija, tenía 4 años, aquí va a ser tu cama, hija. Aquí va a ser tu cuarto. Y vino un momento donde el Señor me permitió pasar por unas pruebas. Perdí el trabajo y era el fin del año y no teníamos ni para hacer una comida por ahí, pero teníamos un gozo, un ánimo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? ¿Qué nos quedamos haciendo viéndonos acá los unos a los otros? Vámonos a la iglesia y glorifiquemos al Señor. El Señor provocó en mi corazón de venir a su templo, de buscarle, de adorarle, de glorificarle. Y vine a la iglesia, recibimos el año con las bendiciones de Dios. Y le dimos gracias al Señor porque estábamos de pie, porque estábamos buscando su rostro, porque el Señor tenía mejores puertas, mejores oportunidades para aquellos que le aman. Y cuando regresamos a nuestra casa, óigame bien, de repente la niña mayor con la bebé, que también Génesis tenía, mi hija tenía como unos meses de haber nacido, miramos que había galletas y la niña dijo, son crispy cookies, son galletas dulces de chocolate blanco. Y cuando veo, no, esto no es galleta, y veo arriba, había bajado del techo, había cruzado el techo del lugar donde vivíamos, una bala. Lloró mi esposa, lloró la niña. Yo le dije, tranquilas, ánimo, vamos a hablar a la policía. Y el policía dijo, qué bueno que ustedes no estaban acá, porque esa bala cayó y hubiera podido herir a alguien. Y le digo, gracias Señor, porque pusiste en nuestros corazones el deseo de ir a buscarte en ese lugar, para glorificarte en ese templo y bendecir tu nombre. Ahí donde nosotros debemos darle gracias a Dios por todas las cosas que Él permite que el hombre experimente en la vida, para agarrarse de las manos del Señor. Y dice la Escritura, Salmo 1, 2 y 3, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Note esto, versículo 3, será como árbol plantado junto a corriente de agua, arraigados de Cristo. Las aguas tipifican el Espíritu Santo. ¿Qué está llenando tu corazón? ¿Cuál es el vaso?
¿La estás llenando de emociones, de tristeza, de calamidad, de miseria de este mundo? ¿O la estás llenando de la palabra del Señor? La determinación es tuya. La decisión es tuya. Y dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Mantente conectado a esa agua, mantente alimentando tu ser de la palabra del Señor, de la búsqueda del rostro del Señor, y el Espíritu del Señor vendrá a nuestra vida y nos mudará a ser mejores personas, porque dará su fruto en su tiempo. No es en el tiempo nosotros. ¿Cuánta gente me he encontrado en el camino? Me ha dicho, hermano, ore por mí para que salga de esta situación. No es que yo tenga arte de magia y decir, lo voy a hacer. No, yo no puedo hacer nada. Ninguno de nosotros como ser humano podemos hacer nada. Solamente somos el conducto donde el nombre del Señor es glorificado. Si usted está enfermo en este momento, conéctese con el Cristo Todopoderoso. Si en este momento usted está pasando una necesidad, está desesperado, le han cortado horas de trabajo, o ha perdido su trabajo, o le están corriendo del lugar donde usted vive, y dice, hermano, no sé a dónde ir, ¿a quién otro más iremos? Si solamente el Señor tiene palabra de vida eterna. Ponga esa situación en las manos del Señor. Busque el rostro del Señor, clame al Señor, doblegue su ego, humíllese al Señor y Él lo va a levantar y Él va a abrir puertas. Y de seguro que donde Dios abre puertas, no hay hombre que la pueda cerrar. Aquí dice la palabra claramente, será como árbol plantado junto a corriente de agua. Yo siempre me he preguntado, Señor, ¿cómo es que aquel ciego que sanaste? Y vamos a la Escritura. Dice la Escritura que el Señor escupió e hizo lodo y se los puso en los ojos. Le dijo, la palabra del Señor era que ve y enjuágate los ojos al estanque. Aquel hombre recibió, sintió aquello, pero creyó sobre todo que el Señor iba a hacer algo. Aleluya. Espero en Dios que en esta hora del día usted no solamente oiga la palabra, sino crea en la palabra, camine por la palabra. Acuérdese que el justo por su fe vivirá. El hombre, el Señor hace lodo y lo manda a que se enjuague los ojos. El hombre va y el Señor le pregunta, ¿qué ves? Y dice que el hombre dice, veo a los hombres como árboles, aleluya. ¿Y qué dice aquí la Escritura que estamos leyendo en Salmo 1:3? Será como árbol plantado junto a corriente de agua. ¿Qué es lo que lo mantiene con esperanza? Cristo Jesús. ¿Qué debe fluir en nosotros? El poder de su Santo Espíritu. La Biblia dice que el Señor antes de ascender dijo, os dejaré al Espíritu Santo y éste os guiará a toda verdad y a toda justicia. Ahora, la Escritura allá en Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando aquel ciego recibió y obedeció y caminó por la fe, vio la gloria de Dios. Por eso nosotros debemos tener ese ánimo, hermanos, amigos, de recibir de Dios, que podemos tener paz con nosotros mismos y dejar de sentirnos inseguros. Una escritura más para seguir compartiendo lo que la palabra del Señor tiene para usted y para mí en este día. Vamos a Mateo capítulo 12, venga conmigo, Mateo capítulo 12 y leamos los versículos, solo un versículo, el versículo 37. Bendito el nombre del Señor. Note, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que esto es importante meditar
de que la Escritura nos dice, porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. Quiere decir que las palabras que salen de mi boca pueden producir vida o pueden acarrear desgracia. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quiero detenerme un poquito. Los malhechores que estaban agonizando en el crucificamiento de Cristo, la Escritura habla de dos personas. Un malhechor que injuriaba al Señor y le decía, Señor, a otros sanaste, a otros salvaste, y mira tú no te puedes salvar ni tú mismo. Mas en la actitud del otro, oiga bien, porque aquí va la palabra, porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Mas el otro comprendió que el que estaba con él era el Santo de Israel. Él aceptó su condenación y su paga, porque la paga del pecado es muerte. Él estaba pagando una condena de muerte. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que en ese momento de agonía, él comprendió que estaba Jesús, el Salvador del mundo, que todavía el Señor no injuriaba, porque ninguna palabra obscena salió de la boca del Señor, porque Él se mantuvo santo, porque Él es santo, santo, santo. Ahora, vemos que el Señor vio la condición de este hombre y la condición del otro, que el otro, estando en agonía de muerte, fue condenado. Mas reconoce que está el Salvador, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? De este momento, de este acto de fe, de esta confesión, has traído salvación a tu alma. De este momento te digo que estarás conmigo en el paraíso. Por eso nosotros tenemos que eliminar lo negativo si hablamos mal de nosotros mismos. Nos sentiremos condenados siempre que seamos negativos. Apliquemos lo que Jesús enseñó acerca de nuestras palabras como la primera clave para vencer la inseguridad y no hablar negativamente. Debemos de hablar la palabra de Dios que nos dé poder. La palabra del Señor nos da el poder, no palabras que nos debiliten. Necesitamos entender quiénes somos en Cristo y ver cuánto ha hecho Él por nosotros a derramar su sangre para hacernos dignos. Qué precioso, hermano. Todo aquel que pasa por el proceso de aceptación, en que cuando hacemos el acto de fe, acepto a Cristo como mi autosuficiente Salvador, dice que Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y cuando un pecador en verdad se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. Ahora, nosotros debemos de saber que necesitamos entender quiénes somos en Cristo y ver cuánto ha hecho Él por nosotros a derramar su sangre. La comunicación de nuestra fe llega a ser eficaz confesando cada cosa buena en nosotros en Cristo Jesús, no confesando lo que es incorrecto. Ahora, si vamos a la palabra y vemos nuevamente a Hechos, venga conmigo. Hechos, vamos a estar orando, hermano, hermana, amigo. Si usted tiene una petición, vengamos a Dios, confiemos en Dios y creamos que la hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Veamos en Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 10, versículo 15 en adelante, gloria a Dios. Están entrando las peticiones, hermano o hermana, no se quede con la suya. Creamos que Dios va a hacer algo hermoso y poderoso a favor de cada una de nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Hechos 10, versículo 15 dice la palabra: volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto es un trato de Dios para con el apóstol Pedro. Pedro estaba batallando en aceptar de que el Señor en esa visión, cuando le habla de que había oportunidad para nosotros, los gentiles, él dice: cosa inmunda jamás ha adentrado a mi boca. Pero el Señor dice: lo que Dios limpió, no lo llames común. Deja tener una mente de fracaso, una mente negativa, una mente de que no lo voy a hacer, que no lo voy a poder lograr, es inútil esto. No, quítate todo eso negativo. Santifícate por el poder de la palabra. Santifiquémonos con el poder de Cristo. Aquí lo que el Señor nos habla es que el Señor nos está llevando a que tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. No, pero dicen que yo nunca voy a poder cambiar. Hermano, yo batallé con esos pensamientos. Yo luché contra esas ideas. Desde el momento que el Señor me mostró de lo que había hecho en mi vida común. Cuando hablo de mi vida común, me refiero a lo que practiqué en las pandillas, lo que hice en las cárceles. El Señor me dice: olvídate de eso, hijo. Porque el diablo me hablaba a mi oído: mentiroso, hipócrita. El diablo hablaba a mi oído y me decía: ¿cómo vas a levantar las manos? ¿A cuánto heriste? ¿A cuánto robaste? Y cuando el Señor me trajo su palabra, que Él echó mis pecados a lo profundo del mar, es que Él ya no se acuerda. ¿Para qué voy a traer a memoria las desilusiones, las tristezas que solamente traen desánimo y desaliento a mi vida? Recuérdale también al enemigo que él ya perdió esta oportunidad, que para él ya no hay oportunidad, pero para nosotros sí, porque la Biblia dice que mientras el hombre tiene vida, tiene esperanza. Y el Señor quiere darnos esa esperanza a usted y a mí en este día.